Mi nombre es Eduardo Álvarez, soy socio de AJP y les agradezco primero la concurrencia a esta segunda conversación que hemos organizado como oficina, ¿ya? En un tema de máxima relevancia, eh, al que voy a continuación a presentarles a nuestros invitados o invitadas, ¿ya? No sin antes comentar algunas reglas de orden para el desarrollo de la actividad, ¿ya? Primero, les voy a pedir que quienes tengan preguntas y quieren formularlas por el chat, por favor me las dirijan solo a mí. Yo en su oportunidad, una vez que nuestros invitados hayan expuesto en unos 5 o 10 minutos máximo, ¿no es cierto?, un punto de vista, vamos a ofrecerles a ellos tres la palabra para que hagan algún intercambio, algún comentario, ¿ya?, entre sus mismas opiniones. ¿Ya? Hecho lo cual, yo voy a leer las preguntas que reciba de ustedes y también a continuación voy a ofrecerles la palabra a quienes quieran comentar o también hacer más preguntas directamente, ¿ya? Estimamos que la actividad va a durar más o menos 1 hora y media, ¿ya? Y puede extenderse, en fin, sería lo ideal. Bueno, yendo al tema del plebiscito y el proceso constituyente en el momento de la pandemia por COVID, nosotros cuando, si bien el proceso constituyente en el fondo no requiere mayor presentación por la relevancia que tiene, nunca tuvimos en vista cuando ideamos la posibilidad de tener esta conversación que iba a ser el propio presidente de la República el que iba de algún modo a reponerlo en estos mismos días, ya mismos días de pandemia, con el pic de la enfermedad en alza, ¿ya?, o la enfermedad llegando a su máximo pic en estos días, y por lo tanto un tema como ese que pudo ser desplazado en la agenda ya por la pandemia, volvió a recobrar, ¿no es cierto?, la importancia que tiene, ¿ya? Pero también quizás para mostrarnos algunas relaciones que podamos encontrar o establecer entre estos dos fenómenos tan distintos en sí, ¿no es cierto? El proceso plebiscitario y constitucional como hecho político y social, y este fenómeno sanitario, ¿no es cierto?, que es la pandemia, ¿ya? Entonces, no me extendo más, voy a presentarles, ¿no es cierto? Hoy día nos acompaña Isabela Ninat, abogada, consultora o investigadora del Centro de Estudios Públicos e integrante de la Mesa Técnica del Proceso Constituyente. También nos acompaña la politóloga Pamela Figueroa, profesora de la Universidad de Santiago y también integrante de la Mesa Técnica del Proceso Constituyente. Y finalmente uno de nuestros socios, Tomás Jordán, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Alberto Hurtado, y quien fuera coordinador del proceso constituyente durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Ya? Entonces, sin más, dejo la palabra a Isabel, ¿ya?, por unos 5 o más minutos, si ella estima, ¿ya?, para que abramos la conversación con su comentario. Muchas gracias. Isabel, por favor. Gracias, Eduardo. Perdona, Isabel, Dale. me queda una regla en el tintero, es que voy a pedir que silencien su micrófono, ¿no es cierto? ¿Ya? A todo el panel para que no tengamos, digamos, interferencia al escuchar a Isabel. Ahora sí. Gracias por la invitación, gracias a Tomás y a la Pamela, que además siempre estamos conversando, así que muy entretenido conversar ahora en vivo, aunque no nos podamos ver. Y lo digo al tiro, yo tengo niños chicos y hoy día están especialmente aburridos. Así que si en algún momento ven unos pequeños seres entrar, les pido las disculpas del caso, pero ha sido un día difícil. Ya bueno, la invitación es sobre el proceso constituyente y la pandemia, y uno puede tomarlo de varios ángulos, y yo me di varias como vueltas de qué sería interesante plantear hoy día. Y yo me quiero alejar un poco de la discusión de las
fechas. La discusión más política que se planteó con las declaraciones del ministro del Interior y del presidente de la República, porque me parece que es una discusión que vamos quizás a tener que retomar en algún momento, si es que, dependiendo cómo siga el coronavirus por razones sanitarias, como lo dijo la propia presidenta del Colegio Médico, pero yo no veo ninguna otra razón para volver a revisar el itinerario, las fechas del itinerario, salvo esa. Eduardo hablaba recién de que estamos en el máximo peak, ojalá estemos en el máximo peak, porque me acaba de llegar una noticia hace poco rato de que ahora el virus mutó, y que ahora es peor todavía, entonces yo ya no me quiero meter en la pandemia, pero el escenario parece cada vez más difícil. Y luego hay mucho análisis más bien de cientistas políticos sobre el itinerario propiamente tal y cómo los hitos se superponen con las elecciones regulares, ¿no es cierto? La elección de los alcaldes, la elección de los primeros gobernadores, y ahí está toda la idea de que se va a alcaldizar la elección de los constituyentes, que se va a constitucionalizar la elección presidencial el próximo año por cómo se movió el itinerario. Entonces, ¿qué pasa con los topes de fecha? ¿Qué pasa con la cantidad de elecciones? Están las declaraciones del CERVEL en torno al tema de la participación electoral, la idea de los gobernadores. Yo creo que esas son discusiones súper interesantes desde el punto de vista de las ciencias políticas. Quizás la Pamela ahí puede ilustrarnos mucho más. Yo no me atrevo a meterme yo, porque creo que, no sé, no me siento tan cómoda en los temas de si hay que mover o no la elección de los gobernadores, como algunos han planteado. No sé, eso creo que es una discusión más política y además en este minuto me parece que además tampoco es el momento. Pero sí quiero dejar planteada un poco la pregunta, que cuando el proceso constitucional se acordó el 15 de noviembre y luego con la Pamela y los demás integrantes de la mesa técnica nos tocó trabajar esas semanas arduamente, obviamente la pandemia no estaba en la perspectiva de nadie y tampoco estaba la crisis económica en la que estamos partiendo y que todo indica, ¿no es cierto?, los indicadores que salieron ayer, que va a ser mucho peor todavía. Entonces, la pregunta a la que yo le he estado dando vuelta estos días es, ¿cómo va a influir en el proceso constituyente el que sea un proceso que se dé post pandemia? Y quizás, no sé en qué periodo de la crisis económica, porque además depende si es V, si es W, si es U la recuperación. Y ahí primero hay una discusión de, en el fondo, cómo va a suscitar o cuánto interés va a suscitar un proceso constituyente si las necesidades materiales primeras, ¿no es cierto? El trabajo, la comida, estamos, ¿no es cierto?, sumidos en esas preocupaciones, pero además estamos en un proceso de incertidumbre tal de que no sabemos si los niños pueden ir o no al colegio. Entonces, ¿cómo vamos a plantear los debates constitucionales que a veces son tan intensos y tan apasionantes y tan pasionales para ciertas personas, cuando en el fondo el foco puede estar puesto en otro lugar? Por razones obvias. Y eso quizás puede llevar más bien a un escenario de racionalización del debate. No sé, habrá que verlo. Pero el otro punto es quizás es cómo van a influir las discusiones que estamos viendo ahora, en este momento, en un debate constituyente, porque el debate en general constitucional ha estado en los últimos meses muy centrado en la discusión de los derechos, especialmente los derechos sociales. Obviamente hoy día está la discusión del derecho a la salud, pero también está, por ejemplo, la discusión sobre el rol de los alcaldes. Que es una discusión política, ¿no es cierto? Pero que hemos visto el rol de los alcaldes desde hace un tiempo, esto no es nuevo, pero que con el estallido se puso más en el tapete y ahora con la crisis sanitaria mucho más, ¿no es cierto? Porque además, si uno piensa, las medidas se toman por comuna, hay mucho tema territorial, perdón. Y yo creo que es volver a esas discusiones. ¿Cómo va a influir, por ejemplo, el rol de los alcaldes en la discusión constitucional que se dé sobre las atribuciones que tienen que tener los alcaldes? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, harta historia sobre la cual volver, historia constitucional. Sobre los estados de excepción también, porque claro, la discusión en su momento fue
el estado de excepción o los distintos estados de excepción, pero también hay lo que uno lee es que los estados de excepción en Chile en general se han dictado por razones de desastres naturales, somos un país sísmico, y quizás es bueno pensar, bueno, hacia el futuro, ¿qué significan los estados de excepción? Está todos estos estudios de cambio climático que señalan en el fondo que Chile va a ser uno de los países más afectados. ¿Qué significa eso? También está obviamente la discusión de la iniciativa exclusiva. Si uno mantuviera el régimen presidencial, está esta discusión, bueno, la regulación actual uno quisiera mantenerla, quisiera acortarla, yo sé que en el proyecto de la presidenta se sacan ciertos temas, pero yo creo que esas discusiones que quizás han estado un poco más y son muy técnicas en cierto sentido, pero también han estado mucho en el debate estos meses, van a influir el Banco Central. Obviamente estaba la discusión de quizá la autonomía del Banco Central era algo que figuraba, pero también hoy día se han vuelto por los propios presidentes del Banco Central a, bueno, cuáles son las atribuciones que tiene que tener especialmente en un contexto de crisis. El indulto presidencial. Está bien, uno vuelve sobre la materia del indulto, algunos dicen, no, este es un resabio monárquico, hay que eliminarlo, ahí está este caso de interferencia entre poderes, y está todo el tema obviamente de los condenados por violaciones de derechos humanos, pero si uno revisa hacia atrás, está el caso de la pastora Gabriela Blas. ¿Qué pasa con esos casos? O sea, uno son los casos de las violaciones de derechos humanos, pero ¿qué pasa con los otros casos de indulto presidencial? Que hemos tenido una historia bien reciente. Y luego yo creo que el otro punto es todo el tema de las autonomías. Y este punto nuevamente es técnico, pero lo hemos visto y yo creo que está tomando cada vez más fuerza en el debate, quizás no con esas palabras, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con las instituciones autónomas y qué pasa con los órganos que históricamente han querido ser autónomos en la Constitución? Está toda la discusión del Tribunal Constitucional, que ya venía siendo, ¿no es cierto?, una materia de discusión, pero que hoy día nuevamente hay temas ahí. Están las peticiones del fiscal nacional, que dijo recientemente sobre el rol del Ministerio Público en una futura constitución. Y también está, por ejemplo, el Instituto de Derechos Humanos y el Consejo para la Transparencia, por nombrar dos instituciones que en algún momento se ha planteado si debieran estar o no en la Constitución. Entonces yo creo que el contexto, para terminar, porque me pidieron solo 5 minutos, pero o sea, uno es la discusión del contexto económico y cómo eso va a influir en el debate. La pregunta es cómo va a generar o cómo hacerlo que exista interés por el debate constitucional cuando hay necesidades materiales tan urgentes, y la otra es cómo estas discusiones que estamos teniendo hoy día pueden iluminar la discusión constitucional, que ojalá se mire no solamente bajo el contexto de una pandemia que es tan excepcional y ocurre tan pocas veces, sino también con toda la historia y con todas las complejidades que eso tiene. Eso, para que volvamos a la discusión después. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Muy interesante. Ahora le doy la palabra a Pamela Figueroa, por favor. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. También un agrado conversar con la Isabel y Tomás, con que siempre llevamos un montón de tiempo conversando de estos temas. Y bueno, yo para abordar en este breve tiempo la invitación que se nos hizo, quiero como tocar 3 puntos, ¿ya? Primero sobre el contexto de la crisis sanitaria, de la pandemia, que desde mi perspectiva profundiza todos los argumentos y las problemáticas por las cuales se ha promovido el proceso constituyente, ¿ya? Y voy a explicar por qué. Segundo, sí me quiero referir a la fecha del plebiscito, porque creo que no es menor, porque la fecha del plebiscito refleja el acuerdo político amplio que se ha ido construyendo en Chile y que, bueno, que se graficó en el acuerdo del 15 de noviembre y en el cual trabajamos arduamente con Isabel y un equipo, 14 personas que trabajamos 2 semanas para llegar a un acuerdo que no fue fácil, porque también ahí se pusieron sobre la mesa los puntos en común y también las diferencias que tenemos, y creo que eso está mostrándose ahora.
Y tercero, hablar un poco del proceso constituyente y los desafíos del proceso y de lo que debiera ser el debate constitucional. Con respecto al primer punto, la crisis sanitaria, bueno, es todo un debate si se veía venir, si no se veía venir. La verdad es que desde la ciencia política y sobre todo desde los estudios prospectivos, que es una metodología que usan mucho los militares, está el mundo estratégico, ya el tema de las pandemias está presente en la agenda, ya, o sea, hay varios informes del National Intelligence Council, del estudio, un programa de estudios estratégicos también europeo, donde se hablaba de las pandemias, pero siempre estos temas son muy difíciles que se aborden políticamente, porque la política es más coyuntural y la política, sobre todo por las razones electorales, tiende a priorizar ciertos temas. Y menciono ese aspecto porque eso también tiene que ver con el debate constitucional, porque como el debate constitucional también es un debate más estratégico y de largo plazo, a veces tendemos a ponerlo como a la fila de la discusión porque hay que discutir otras cosas coyunturales. Y yo creo que hay que dar un poco vuelta a ese argumento. Entonces, la discusión de si se veía venir o no se veía venir es una cosa que podría debatirse. Lo otro que quiero decir es que la crisis sanitaria tiene una característica que es muy interesante a observar en el debate constitucional de Chile, porque como la crisis sanitaria es global y afecta a todas las sociedades a nivel mundial, tenemos un punto de comparación muy concreto y coyuntural de cómo los estados y los gobiernos tienen la capacidad para responder a este tipo de crisis, ¿ya? Y ahí entra fuertemente el rol del Estado, el modelo de desarrollo y las políticas públicas, que es un tema que está en el debate constitucional nuestro, y nos ha permitido ver que en general hay ciertos aspectos de los sistemas políticos que no solamente, frente a la crisis sanitaria, que no solamente afectan a los estados nacionales, sino que tienen un efecto global. Ya, por ejemplo, los líderes que son más autoritarios, los gobiernos más autoritarios, no solamente impactan sus países, impactan a todos los países. Y eso estamos viendo lo que pasa en Brasil, lo que pasó en Estados Unidos, para hablar de las Américas, y cómo las políticas que ellos han tomado, por ejemplo, de no reconocer el debate científico, afecta a todos porque finalmente la pandemia se expande a nivel global. Y también ahí influyen otras dos cosas, que es el rol del Estado y sobre todo también el modelo de desarrollo neoliberal. Y hay muchos economistas, y voy a citar acá una economista que es bien destacada de la Universidad de Tulane, que es Nora Lustig, y la profesora Lustig dice que los sistemas de salud neoliberales, entre los cuales está el caso chileno, por ejemplo, afectan negativamente no solamente la salud de los chilenos, sino que la salud global, porque dejan desprotegidos a los ciudadanos frente a este tipo de crisis que vamos a seguir viéndolo en el futuro. Por eso me refería como a estos análisis más prospectivos iniciales. Y tercero, porque los efectos de la pandemia sobre la economía van a ser muy sustantivos, ¿ya? Y ese debate del nuevo desafío económico nos vuelve a nosotros a un debate también más institucional y desde el punto de vista constitucional a cómo nos vamos a preparar en términos institucionales para abordar estos desafíos económicos. Y los desafíos económicos, si bien obviamente nadie preveía el nivel que podía tener una pandemia como la que estamos viviendo, sí habían ya proyecciones económicas que se estaban haciendo de una crisis económica, porque, bueno, porque terminó el auge de las materias primas y eso ya está afectando a toda la región. Venía América Latina en un decrecimiento que son datos que se analizaron también para entender las crisis sociales y los estallidos sociales como el que vivió Chile el año pasado, pero que también vivieron otros países de la región, y ahí ya se proyectaba que venía un decrecimiento de la economía más o menos importante que ahora se va a profundizar con el COVID. Entonces todos los temas de rol del Estado, desigualdad, derechos sociales, fortaleza institucional, con la actual crisis se profundizan más, y esos eran todos los argumentos por los cuales veníamos conversando el tema constitucional. Y ahí paso al segundo punto, porque
no tenemos que olvidar que el acuerdo del 15 de noviembre, que es un acuerdo político amplio, 11 partidos con representación en el Congreso llegan a este acuerdo, nos convocan a la mesa técnica, nosotros elaboramos una reforma constitucional, que fue el estallido social del 18 de octubre, pero esa coyuntura no hace más que reflejar una lucha social que venía desde hace bastantes años. Si uno mira las encuestas, los estudios de opinión pública, ya desde el año 2011-2012 era claro que una gran mayoría de los chilenos quería un cambio constitucional. Eso, todas las encuestas, bueno, la Isabel Luca ahí que podrán dar muchos más datos, del Centro de Estudios Públicos, no había, era un acuerdo político amplio por el cambio constitucional. O sea, a nosotros con Tomás nos tocó trabajar en el gobierno de la presidenta Bachelet haciendo un diseño, implementación, ahí veo entre el público muchos otros que estuvieron en ese proceso, y lo que faltó en ese minuto, porque hubo un tremendo proceso participativo, el más amplio a nivel mundial que existía en estas materias, fue el acuerdo político. Y ese acuerdo político se logra el 15 de noviembre como respuesta a esta movilización social que no solamente demanda nueva constitución, la principal demanda es dignidad, justicia social, o sea, los temas económicos y sociales. Entonces creo que la fecha del plebiscito no es menor porque quienes han cuestionado, o sea, se entiende la postergación del 26 de abril porque se proyectaba que íbamos a estar en este momento de mucha incertidumbre con respecto a la pandemia. El responde a cierta información que se recibió desde los expertos, desde el gobierno, desde distintas instituciones, y de ahora en adelante nosotros ya más o menos tenemos una idea de cómo se va a dar esta crisis sanitaria, que podría ser la única razón por la cual uno podría realizar una fecha, pero con lo que conocemos hoy día y con la proyección que hay, a mí me parece que lo que tenemos que hacer es buscar mecanismos para que ese plebiscito nacional se lleve a efecto en las condiciones de la crisis sanitaria. Hay otros países que han hecho elecciones, ya vimos el caso de Corea, con todos los resguardos, con más población, o sea, con más dificultad probablemente organizar una elección, porque hacer efectivo el plebiscito es honrar este acuerdo político amplio. Porque las razones, como decía antes, de por qué es necesario cambiar la Constitución, con esta crisis no hacen sino profundizarse, ¿ya? Entonces, no es que la gente se le olvidó el proceso constituyente, no es que la gente no quiere hablar de la nueva Constitución, la gente está en su casa cuidándose de una crisis sanitaria, pero el debate constitucional se hace cada vez más evidente porque además con la crisis la gente se siente más desprotegida en términos de la salud pública, requiere más respuestas del Estado, etcétera. Y ahí voy al tercer punto, que yo creo que el proceso constituyente siempre se ha pensado, y el acuerdo que se llegó en noviembre y lo que fue la reforma constitucional del capítulo 15, y luego el acuerdo complementario donde se aprobó la paridad, la incorporación de independientes y el debate actual de la incorporación de los pueblos indígenas, tienen como fin un fortalecimiento institucional y profundización democrática, porque sabemos que Chile viene hace varios años en una crisis de legitimidad institucional, porque la sociedad chilena cambió y las instituciones están rezagadas y nosotros necesitamos actualizar esas instituciones, más aún con la crisis que vivimos hoy día. Entonces, la crisis económica a mí no me parece una razón de postergación, todo lo contrario, a mí me parece que la crisis económica nos lleva a ser mucho más diligentes en un debate de actualización de las instituciones para poder dar salida y estabilidad a esa crisis. Si nosotros diéramos el argumento de la crisis institucional para postergar elecciones, habría muchos países que no podrían tener democracia. O sea, hay países que viven en crisis económica, ¿ya? Entonces, me parece que no corresponde ese argumento bajo ningún punto de vista, y por eso creo que los temas fundamentales del debate constitucional van a ser el rol del Estado,
los derechos sociales y la profundización democrática a través de mecanismos de democracia directa. Bueno, voy a quedar hasta ahí y después volvemos en algunos, con los comentarios y preguntas. Gracias. Gracias, Pamela. Muy interesante también. Y ahora proseguimos con Tomás. Tomás, tus 5 minutos, por favor. Dale. Buenos días a todos, a todas. Gracias por estar. Yo vivo en el campo, así que es posible que mi conexión no sea más rural que urbana, por cualquier cuestión que se interrumpa y eso. Así que les pido las disculpas del caso. Un saludo a Pamela y a Isabel. De verdad, un agrado conversar los temas constitucionales con ella, y un saludo a los que están presentes, muchos expertos en este proceso y en los temas constitucionales. Tengo una minuta en el computador, así que voy a hacer como que miro hacia adelante y estoy mirando un apunte que tengo. Voy a abarcar un par de temas. Lo primero es que, siempre lo digo, pero me parece que me permite explicar mi tesis, y lo que expongo después, es que tenemos un problema constitucional muy profundo, que tiene que ver con que el sistema político chileno no tiene un acuerdo constitucional. Ese es como el problema más de fondo en este escenario plebiscito, proceso constituyente, pero es anterior a esto. En el fondo, yo creo que el gran problema constitucional chileno es que no hay un acuerdo básico sobre asuntos constitucionales. Y eso es porque tiene una explicación bastante el proceso político chileno, la transición, en que uno de los pactos que se logró, expreso o tácito, es que no llevar a cabo una asamblea o una convención constituyente en el año 88-89, sino que se optó por un modelo de reforma constitucional en el Congreso, en la medida de lo posible al final. Entonces, eso ha llevado a que las fuerzas políticas, unas defensoras de la Constitución y otra opositora a gran parte de inicialmente su contenido, y disconformes con ella durante los últimos 30 años, no hayan podido lograr lo que se llama un pacto constitucional propiamente tal. Entonces, esa ausencia de pacto se refleja habitualmente en nuestra vida. Y eso es lo que nos tiene todo el tiempo discutiendo asuntos constitucionales, en vez de enfocarnos a la discusión sobre las políticas públicas o sobre qué leyes queremos. Entonces, cada vez que aparece una discusión pública relevante, se ubican las posiciones constitucionales divergentes, y nosotros observamos, como decía Isabel, con pasión de algunos, posiciones que muchas veces parecen irreconciliables. ¿Y por qué? Porque básicamente el establecimiento de una constitución bajo una lógica no pactada conlleva necesariamente que se tironee ese pacto, por decirlo así, o esa ausencia de pacto, más bien, esa especie de constitución, no quiero decir impuesta, pero en el fondo una constitución incómoda, a que los actores políticos la tironeen, y por lo tanto cada discusión que tenemos sobre salud, sobre pensiones, sobre educación, sobre el estallido social, cómo enfrentarlo, sobre la pandemia, cómo enfrentarlo, ¿qué hay detrás? Posiciones constitucionales divergentes. ¿Y qué nos muestra eso? Básicamente que no hay un acuerdo mínimo constitucional sobre cuál es nuestro modelo de Estado. Y eso, a mi juicio, es relevante, porque si uno lee la historia de Europa, después de la Primera y Segunda Guerra, lo clave del modelo europeo es el pacto constitucional sobre el tipo de Estado que querían formar. La idea del Estado de bienestar expresada como en dos modelos constitucionales, muy mínimo en los países nórdicos, pero un poco más grueso en los países latinos, lo que nos muestra en ambos casos es la existencia de un pacto o un acuerdo constitucional sobre un modelo de Estado, y sobre eso se construyen las leyes, las políticas públicas, se desenvuelve la vía política. Nosotros no tenemos eso. Entonces, cada vez que hay una coyuntura compleja, las posiciones constitucionales aparecen y nos muestra la tensión permanente. Y hay cosas que no solo son de la política. Recuerden ustedes, yo lo cito de vez en cuando, este fallo del Tribunal Constitucional 2015 sobre el proyecto de inclusión, en que 5 ministros de 10, o sea, el 50% del TC, dice que la propuesta legal de la expresidenta Bachelet se refiere a una constitución que no existe, que no tiene cabida en esta constitución.
Es decir, una educación con un eje puesto, no en la salud, no en la educación privada, sino en la educación pública como rectora, a juicio del 50% del TC, no tiene cabida en la Constitución política actual. ¿Eso qué quiere decir? Que obviando que se falló a favor del proyecto porque el presidente en ese momento era progresista y no conservador, en el eje izquierda-derecha, en el eje conservador-progresista. No quiere decir que lo que estoy diciendo, la ausencia de pacto sobre que distintas posiciones políticas tengan cabida en el texto constitucional, es evidente. Tanto así que el Tribunal Constitucional en su 50% lo dice. Segundo, me parece que hay que hacerse cargo de la realidad. Y nosotros estamos enfrentados o a una crisis de 3 dimensiones o a 3 subcrisis. Una porta que es la crisis económica. 2, tenemos una crisis de legitimidad del sistema político que viene arrastrándose por bastantes años, yo creo desde el 2015 con profundidad sobre el financiamiento ilegal de la política, y en el fondo tenemos un Congreso y un presidente, no sino la institución de la presidencia, con escaso apoyo. Acuérdense que la última CEP creo que el Congreso tomó el 3%, que según la persona que iba a conocer los datos, era cercano al margen de error. O sea, perfectamente el Congreso podría tener 0% de apoyo. Por lo tanto, estamos en una crisis institucional evidente, en que las instituciones no tienen apoyo ciudadano y por lo tanto su legitimidad está en tela de juicio. Y tercero, estamos en una coyuntura que podríamos decir un escenario social complejo porque las demandas sociales no se procesan en el sistema político. Tuvimos un estallido social, salud, educación, pensiones sobre todo, y todavía no tenemos un acuerdo sobre pensiones. Llevamos desde el 2010 con un fallo del Tribunal Constitucional sobre una necesidad de un acuerdo en materia de salud y no es posible hacerlo. Por lo tanto, tenemos, por un lado, una crisis económica corta, una crisis de legitimidad del sistema político muy evidente y una no satisfacción de las demandas sociales evidente también. ¿Cuántas leyes que reflejen la solución de las demandas del estallido social se han publicado? Pocas, ¿no? Entonces tenemos en ese escenario una coyuntura que hace necesariamente hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Algunos creen que hay que seguir haciendo lo mismo. Otros creemos que es necesario buscar un acuerdo constitucional. En el fondo, adecuar la Constitución al contexto político, al contexto económico y al contexto social. Es decir, entender que la Constitución es un pacto, entender que la Constitución es un acuerdo sobre un modelo de Estado y tenemos que definir qué tipo de Estado vamos a hacer. A lo mejor no nos da el espacio para construir un Estado social a la europea, porque hay que reconocer que el sector político de derecha chileno no cree en ese modelo. Por lo tanto, el acuerdo constitucional tendrá que ser un espacio intermedio entre lo que creen los sectores de centro-izquierda y de izquierda versus lo que creen los sectores de derecha, y por lo tanto el acuerdo o el pacto constitucional chileno será distinto a los otros pactos, y por lo tanto puede ser que sea distinto a este pacto inicial de Estado subsidiario, y se construya con base a una mixtura de posiciones en la Convención Constitucional, en que digamos, bueno, a lo mejor nuestro modelo de Estado es algo intermedio o equilibrado hacia un punto u otro, pero eso es la política propiamente tal. Hay que entender que nuestra Constitución, nuestro cambio constitucional, no es un Big Bang, por lo tanto, no es un Big Bang político que ocurre cuando se producen transiciones, cuando se producen independencias, sino que más bien una eclosión constitucional en que el sistema político se ha encontrado disconforme con el texto constitucional que tiene, y por lo tanto es la política, con las características propias de la política chilena, la que tiene que buscar esa solución. Creo que el plebiscito en sí, el presidente nos brindó una oportunidad de volver a hablar sobre la Constitución, se lo agradezco. Estábamos en otra, pero él nos da la oportunidad de estar conversando esto. Me parece que salvo la razón sanitaria que todos hemos dicho, no hay alguna razón distinta para aplazarlo. La crisis económica es todo lo contrario. Los países europeos de la post-segunda guerra mundial, en coyunturas económicas desastrosas, son donde logran sus acuerdos constitucionales. Por lo tanto, las coyunturas críticas y complejas son los momentos tradicionales, por decirlo así, para cambiar las constituciones y llegar pactos constitucionales. Cuando estaba el gobierno de la presidenta Bachelet, se decía que
solo en los momentos de crisis se cambia la Constitución, cuestión que no es verdad, los países democráticos también las cambian. Pero ya que estamos en momentos de crisis, ahora nos dicen que en momentos de normalidad tampoco se pueden cambiar las constituciones. No, ahora son los momentos en que se producen o deben producirse la voluntad política de instituir arreglos institucionales. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es la constitución que debemos abocarnos? Me parece que tiene que ser, como decía, un punto de equilibrio, por decirlo así, haciendo un análisis de realidad. El proyecto de la expresidenta Bachelet ha sido amablemente tratado por algunos actores, políticos y académicos, básicamente porque no desconoce las posiciones de los otros. Eso es. Reconoce que hay posiciones constitucionales de derecha, reconoce que hay posiciones constitucionales de izquierda y reconoce que hay posiciones constitucionales que están entre un punto y otro. Entonces me parece que lo que buscó ese proyecto, más allá de ser un texto que alguien quiera tener sobre su mesa en la constituyente, me parece que es un texto que busca una fórmula de cómo abordar un pacto constitucional en Chile. Y que es que todos puedan estar en una mesa y proponer y tener sus temas sobre ella. Y por lo tanto que los asuntos constitucionales y lo que diga la nueva constitución sea reflejo o que al menos permita que esos actores de derecha e izquierda se identifiquen con él. No que diga lo que ellos quieran. Y ahí yo difiero de aquellos que dicen que una nueva constitución es aquella que es totalmente distinta a la constitución actual. No, tampoco es la constitución actual, sino que es aquella en que los distintos actores políticos y sociales se identifican con ese acuerdo propiamente tal. ¿Y cuándo tú te identificas con ese acuerdo? Cuando participas en el acuerdo. Por eso es que es necesaria la constituyente propiamente tal. ¿Hacia dónde avanzar? Y ahí voy cerrando. ¿Cuáles son los ejes de la discusión constitucional futura, a mi juicio? Bueno, primero esta cuestión que venía diciendo sobre la idea de un modelo de Estado. Me gustaría avanzar a mí, en lo personal creo que los ejes van a estar puestos en esta mixtura entre Estado subsidiario y Estado social o Estado solidario. Son los dos elementos del debate, hacia dónde va a estar equilibrado o hacia dónde se va a inclinar esa idea de Estado. Me parece que va a depender obviamente de la composición de la constituyente. Creo que los dos puntos, como decían antes, el Estado social clásico o el Estado subsidiario no van a ser. Es posible que encontremos un punto intermedio, a lo mejor a la colombiana, en que un Estado social, pero donde la economía o el mercado tiene un rol relevante y los privados también. Hay que mirar ese modelo de Estado social definido así por la Constitución de Colombia, pero en ciertos aspectos no es un modelo propiamente tal a la europea. También el régimen político me parece que es un eje clave. Algunos hemos abogado por parlamentarizar el Congreso, un paper que escribimos con Pamela y con Nicolás Izaguirre. Me parece un presidencialismo más moderado, en que el Congreso tenga un rol más colaborativo que un rol más residual, como tiene hoy día. Nosotros lo vemos claramente en la pandemia, cómo el Congreso ha tratado de tomar un rol cuando no tiene atribuciones, pero incluso con discusiones sobre o proponiendo proyectos de ley completamente inconstitucionales sobre la iniciativa exclusiva. Me parece que otro eje clave es la relación que va a haber entre economía y protección de la naturaleza y medio ambiente. Me parece que el medio ambiente y la naturaleza es un tema que llegó para instalarse. La presidenta Merkel hace un día atrás decía que el impulso de la economía alemana solo podía estar sostenido en la protección del medio ambiente y la naturaleza. No hay otro modelo futuro. Por lo tanto, la Constitución chilena se tiene que hacer cargo de cómo va a equilibrar mercado, persona, medio ambiente. Y ligado a eso en parte, pero también con autonomía, tiene que ver con la relación que tiene con los pueblos indígenas y el reconocimiento de su estatuto constitucional. Es decir, somos la única constitución a nivel que tiene pueblos indígenas en Latinoamérica que no tiene reconocimiento constitucional. Entonces me parece que se ha rechazado 7 veces la reforma constitucional. Es un punto ineludible en la discusión futura. El sistema de derechos sociales se instituye claramente como un eje rector de la discusión, porque las encuestas indistintamente y continuamente nos han mostrado que salud, educación, pensiones son los temas relevantes para las personas. Es decir, la discusión sobre el modelo de derechos sociales, sobre una sociedad de garantías mínimas, a mi juicio, con el eje rector en el Estado y no en el eje rector privado, es una discusión necesaria que tener. Es decir, la salud pública es residual respecto a las personas que no pueden estar en el mundo
privado. En la educación pasa lo mismo, en el modelo de pensiones no tenemos acuerdo. En el fondo, es necesario concordar cuál va a ser nuestro sistema de garantías sociales, derechos sociales básicos, y si estos van a ser exigibles o no, y en qué grado si es que son exigibles. Yo en particular soy partidario de que sean exigibles con responsabilidad fiscal, otra gente cree que eso está desligado, y otros creen que no deberían ser nunca exigibles. Otros temas que me parecen relevantes, el rol de la mujer en la Constitución y la igualdad entre hombres y mujeres, y sobre todo ciertas cláusulas clave de igualdad, sobre todo en materia salarial. El TC es un tema que es, ¿cómo decirlo? Es una fiel expresión de la crisis institucional de Chile. Hacerlo intervenir en la política a través del control preventivo, y por lo tanto que se establezca como incentivos perversos respecto de la designación de quienes tienen que ser ministros del TC para que defiendan los proyectos del Ejecutivo del Congreso, me parece que es el peor error de diseño institucional que se ha hecho en la Constitución actual, más que otros, obviando a los senadores designados y todo eso que se derogó en su oportunidad. Pero hacer intervenir un tribunal constitucional en la política coyuntural me parece un error de diseño brutal. Y cerrando con eso, entonces creo que hay cuestiones que, y cierro con esta idea, hay cuestiones que para la derecha son importantes. La propiedad, la autonomía del Banco Central, o otros derechos como la libertad económica. Me parece que es legítimo sostenerlo. También hay cuestiones que para la centroizquierda e izquierda son importantes, el rol del Estado, los derechos sociales, el medio ambiente. Ahí está el punto de equilibrio o intermedio en la próxima futura Constitución. Es decir, todos sabemos las posiciones que identifican y que defienden ciertos sectores políticos y académicos. Me parece correcto, legítimo. La pregunta es si estamos dispuestos a empezar a construir un acuerdo constitucional con pandemia atenuada y controlada para poder tener un modelo de futuro. Me parece que esa es la clave de los próximos 50 años. Muchas gracias. Gracias, Tomás. A ver, a modo de somero resumen de lo que nos han comentado cada uno de nuestros panelistas, y antes de proseguir, ¿qué podemos recoger? En el caso de Isabel, ella ha partido, digamos, ¿no es cierto?, de constatar que, bueno, cuando el acuerdo constitucional se estableció, por supuesto que no estábamos bajo las circunstancias que hoy día están y nos tienen discutiendo, o algunos, digamos, para ella, sobre si la agenda del plebiscito es o no prioritaria, ¿no es cierto? Crisis económica y pandemia, me refiero, ¿ya? Por tanto, su pregunta también es cómo va a influir en este proceso, ¿ya?, la pandemia y la recuperación económica, ¿ya? Y en esa perspectiva nos manifiesta Isabel que ve que va a haber una cierta racionalización del debate, y nos ofrecía Isabel, ¿no es cierto?, un conjunto de temas que están por abrirse, ¿ya? La situación de la elección de gobernadores, el rol de los alcaldes, los estados de excepción, el rol del Banco Central, indulto presidencial, importante, y no menos importante, el rol de las futuras autonomías, ¿no es cierto?, le hace Tribunal Constitucional o el mismo Ministerio Público. En el caso de Pamela, podemos decir que ella, bueno, primero hizo foco en lo que es el contexto de la crisis sanitaria, ¿no es cierto?, y cómo esta ha venido a profundizar la problemática que vivimos como país, ¿no es cierto?, y los aspectos que han estado en el malestar social que condujo al estallido social y al proceso constituyente, ¿ya? No sin, digamos, advertir que teníamos antecedentes, digamos, desde antes, desde el mundo de los estudios estratégicos, militares, en fin, de cuál podía ser el rol de pandemia en el contexto internacional y nacional, ¿no es cierto? Nos ha ofrecido una caracterización de la crisis sanitaria, ¿no es cierto?, ya
al ser eminentemente global, ofrece cierta comparabilidad en cuanto al rol de los estados, los modelos de desarrollo y las políticas públicas, ¿ya? Y también ha señalado, ¿no es cierto?, que el proceso constituyente, en el proceso constituyente, ¿no es cierto?, es muy importante ver cuáles son los acuerdos y desacuerdos sobre los que se trabajó, ¿ya?, para el fortalecimiento de la democracia, ¿no es cierto?, la necesidad de constatar que Chile tiene una crisis de legitimidad, ¿ya?, y en su punto de vista que el argumento de la crisis económica no es en sí un argumento para suspender o posponer el proceso de plebiscito y el proceso constituyente mismo, ¿ya? Y en el caso de Tomás, bueno, Tomás a partir de una idea sobre la falta, la inexistencia o la falta de un acuerdo constitucional, ¿no es cierto? Y que eso ha determinado en nuestra política y nuestra institucionalidad, ¿no es cierto?, lo que él llama este tironeo, ¿no es cierto?, ya que nos lleva a discutir en clave constitucional muchos aspectos que corresponden a procesos de legislación, ¿ya? Y que eso, en tus palabras, Tomás, sería un indicio, un indicador de precisamente la falta de ese acuerdo, ¿ya? Del cual además se derivan otras cosas igualmente importantes, ¿no es cierto? No tenemos un acuerdo mínimo sobre un modelo de Estado, y a diferencia de lo que podemos mirar en otros lugares, bueno, en la historia misma de Europa, señalas ahí una opinión o una votación del Tribunal Constitucional, ¿ya? Y también tocabas el tema de la baja legitimidad de nuestras instituciones, de nuestros políticos, ¿ya? Eh, terminabas diciendo que la nueva Constitución, digamos, es importante el elemento de la identificación con el acuerdo que dices que no tenemos, con el acuerdo constitucional, ¿ya? Y allí tomaba nota, ¿no es cierto?, que para ti son claves ciertos aspectos en esta futura discusión, ¿ya? El rol de la mujer, la definición frente a la regulación o cómo abordamos constitucionalmente los pueblos indígenas, ¿ya? Por supuesto, la relación entre la naturaleza y la sociedad, y se me va por ahí alguno, los derechos sociales, manifestabas tu postura, digamos, de las tres que describías, y finalmente que también en este punto de equilibrio el área de trabajo, si te entendí bien, ¿no es cierto?, está en ver cómo las posiciones de izquierda y de derecha de estos dos mundos, ¿no es cierto?, pueden ser abordadas en este acuerdo, ¿ya? Se me quedan cosas fuera, pero es lo que alcancé a tomar nota. Entonces quisiera ahora darles la palabra a ustedes mismos, a ver si quieren profundizar, comentar las opiniones recíprocamente, ¿no es cierto? Ahí podemos tomarnos unos 10 minutos y avanzamos con las demás preguntas. ¿Quién quiera partir? Si tienen comentarios entre ustedes, digamos, o quizás corregir o completar este resumen que he dado. Isa, me ¿tú? parece que queda. No sé, Isabel. Ya, no, Vamos en orden. ya, vamos en orden. Ya. Yo me quedo, o sea, con algo que, o voy a tomar algo que dijo Tomás, pero también la Pamela, que es sobre el tema institucional, y aquí obviamente tengo una deformación por los temas que a mí más me interesan y los que más me he dedicado. Y esta idea de que la nueva constitución es una oportunidad también para la recuperación de la crisis de confianza, ¿no es cierto? Esta crisis de confianza que si uno ve las líneas históricas, por ejemplo, nosotros la encuesta se podemos tirarla desde el 90 con muchas preguntas hacia atrás, vemos un decaimiento progresivo y obviamente con la crisis de financiamiento de la política eso tiene ahí un golpe muy duro, como se habían visto en otros tiempos, pero ya la línea venía bajando muy fuerte.
Y ahí hay algo, lo anoté, que dijo Tomás, que es esta idea de que las demandas sociales no se procesan en el sistema. Y esa es la pregunta, a mí me parece que yo estoy de acuerdo, nunca está esta idea de que nunca es el momento para discutir sobre una nueva constitución, porque cualquier momento es como la excusa para decir no, por esto otro. Y yo no estoy de acuerdo con eso, obviamente, pero sí lo que me parece es que la discusión de la nueva constitución hay mucho foco puesto en los derechos por razones de que hay mucha crítica al catálogo actual, pero también por razones de que es más fácil de entender qué es los derechos, y muy poco puesto en la importancia de llamémosle la expresión de Gargarella, de la sala de máquinas. ¿Y por qué yo me preocupa esto especialmente? Porque yo creo que nosotros podemos cambiar la redacción del derecho a la salud, pero si no miramos cómo eso se liga con el rol de los jueces, con el poder judicial, si uno quiere, por ejemplo, lo que decía Tomás, ¿no es cierto?, unos derechos sociales que sean justiciables, o en un modelo de tribunal constitucional, o en el modelo de la jurisdicción ordinaria, eso ya son de verdad debates ya mucho más técnicos, pero en el fondo en este modelo no, o sea, es cosa de mirar, Tomás decía el fallo de la ISAPRE, miremos lo que está pasando con el estatuto administrativo. O sea, la inactividad en procesar un cambio es total, y entonces llevamos un modelo de carrera funcionaria hecho ¿por quién? Por la Contraloría, por la Corte Suprema. Y ya no sé qué más tenemos que pasar para darnos cuenta que ese estatuto administrativo en el fondo está totalmente fuera de contexto, que la realidad superó la ley, superó la Constitución, y bueno, no le damos cabida, y así está el caso ISAPRES también, ¿no es cierto? Y después decimos, bueno, es que el activismo judicial, bueno, pero es que si el sistema político no procesa las necesidades de legislación, obviamente hay un sistema, pero vuelvo a lo anterior, ¿no es cierto?, el tema institucional. Y yo creo que ahí hay que ponerle ojo, porque las modificaciones que se hagan en los temas de derechos sociales, sean que se dejen como objetivos de política pública, como justiciable ante un tribunal constitucional, justiciable ante la justicia ordinaria, va a importar mucho meternos en estos temas que quizás son menos apasionantes, perdón, para, para el debate en general, pero que sí yo creo que son muy importantes mirar en la redacción y en lo que concebimos como las instituciones, como concebimos, y nuevamente, no solamente las instituciones aisladas unas de las otras, sino también en su relación. O sea, el tema de la iniciativa exclusiva es obviamente un debate sobre régimen político, sobre quién tiene que tener la responsabilidad, más allá del catálogo que queremos fijarnos, ¿cierto? Es un debate muy de fondo de quién queremos que sea el gobierno, quién debe ser el responsable, eso. Yo creo que lo que cruza obviamente todo el tema de confianza institucional, y es mi tema, que en el fondo uno es cuánto podamos poner en la Constitución y cuánto podamos pensar ahí en reforma, y ahí hay mucho escrito de muchos temas, es qué pasa con los partidos políticos. Porque al final, el que las demandas sociales no se procesan en el sistema, y ahí estoy citando a Tomás, tiene que ver con cuál es el peso que tienen los partidos políticos, cómo se organizan. O sea, los partidos políticos son llamados a eso, y ahí hicimos cambio importante con la ley de partidos que participó Tomás y la Pamela, pero yo creo que eso es un tema que nunca hay que dejar de mirar. Y sobre el rol del Estado, yo estoy más de acuerdo quizás con lo que dijo Tomás al final, de que yo creo que no nos vamos a poder poner de acuerdo en un rol del Estado. Uno de mis temas, trabajo en hartos temas, pero uno de los temas que trabajo es modernización del Estado, y siempre volvemos a esta pregunta, y yo me he dado cuenta de que el acuerdo es muy difícil, quizás como dijo Tomás, el acuerdo tiene que ser un mínimo que nos permita movernos, mucho más de los que nos podemos mover ahora, pero sí que nos permita movernos. Pero ahí volviendo, y ahí quiero ligarlo con algo que dijo Pamela, sobre cuál es este rol del Estado y el modelo de desarrollo, y es súper interesante. Hay algo en la pandemia que a mí me ha llamado la atención, que como la pandemia es mundial, casi por definición, es interesante ver
que no hay un modelo que ha respondido mejor que otro. Por ejemplo, está la discusión de estados federales y la respuesta a la pandemia, y la diferencia entre Alemania y Estados Unidos es en la relación entre el poder federal y los estados. Ha sido súper interesante mirar las diferencias ahí. Está la diferencia entre Francia y Alemania, ¿no es cierto? Modelos tan distintos de construcción de Estado, y si responde uno mejor que otro, y cuánto influye eso. Yo creo que eso ha sido, cuando uno mira estos sistemas comparados, bien interesante mirar cómo un tema de salud pública y de enfrentar una emergencia sanitaria, al final vemos que obviamente no hay un modelo único, eso ya lo sabemos, pero igual es interesante mirar los matices que se dan. Lo dejo hasta ahí para dejarlo para las preguntas. Bueno, voy yo ahora. Sí, bueno, muchos temas que abordar. Creo que el tema institucional nos cruza por nuestros intereses, y quiero como tomar dos cosas que, uno como en la presentación inicial de Isabel, que planteó este tema de la nutrida agenda electoral que tenemos, y que eso también ha llevado a un cierto debate, un planteamiento fundamentalmente desde el gobierno, a revisar el calendario electoral por la posibilidad de como mezclar de estas agendas electorales. Esta discusión también se dio el año 2016, cuando empezó la etapa participativa del proceso constituyente, y algunos miembros del Consejo Ciudadano Observador, entre los cuales hay algunos acá, señalaban que no se podía hacer el proceso constituyente en 2016 porque habían elecciones municipales, ¿ya? Después, cuando discutimos en la mesa técnica sobre la fecha del plebiscito, el argumento era el contrario. Entonces, creo que hay como unas distintas, o sea, los argumentos sirven para distintas coyunturas, y yo creo que eso no puede ser así. O sea, lo que nosotros tenemos que plantearnos en esta nueva coyuntura es que tenemos que fortalecer la democracia, ¿ya? Si uno mira en términos históricos, y es bien interesante hacer la comparación entre lo que nos está pasando hoy día y el siglo XX en esta misma época, hace 100 años atrás, donde también hubo pandemia, donde había crisis económica, y lamentablemente, bueno, vino toda una crisis mucho más global que desató las guerras, pero hay como una cierta tendencia a una respuesta autoritaria y a veces populista a estas grandes crisis, diciendo, mira, acá como hay una gran crisis, lo que tenemos que hacer es evitar cualquier proceso que pueda como generar más desorden, entre comillas, y se ve como el proceso democrático como algo que genera desorden en vez de ordenar y canalizar el debate público, que es mi idea de la democracia, que la democracia institucional lo que te permite es canalizar las demandas sociales, las crisis, a través de mecanismos institucionales. Por eso yo creo que uno puede hacer todo lo posible por ajustar los calendarios electorales, y lo que nosotros debiéramos estar haciendo es cómo el Estado y el gobierno genera tal vez un espacio de conversación con actores políticos, con especialistas, de cómo mejor implementar el calendario electoral, no cómo suspender o prorrogar o cualquier cosa sobre el calendario electoral. Entonces, por lo menos el debate que se ha dado en la comunidad politológica, entre los cientistas políticos, es que lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer la democracia, y eso significa mejorar toda la capacidad institucional para que los ciudadanos puedan participar. Porque si no, se dan fenómenos como los que planteaba Tomás, de que no hay canalización de la demanda, o lo mismo que decía Isabel del rol de los alcaldes. Y el rol de los alcaldes se potencia, ¿ya? No solamente ahora con la crisis sanitaria, eso también pasó en octubre, porque se ve una debilidad institucional del gobierno central, porque tenemos un problema de diseño institucional, ya con un hiperpresidencialismo, con un sistema de partidos multipartista que tiende a la fragmentación y que además tiende a la polarización,
y eso genera una gran dificultad de gobierno, ¿ya? Entonces tenemos un problema de un diseño institucional que tiene que abordarse de una manera sistémica, que es lo que hicimos con las reformas políticas entre el 2014 y el 2016, y lo que nos quedó pendiente de eso fue la reforma del régimen político y a un mayor equilibrio entre la relación del Ejecutivo, el Legislativo y la ciudadanía, porque la ciudadanía en las democracias actuales es un actor fundamental, nosotros no lo podemos ver aparte, y eso también creo que hay que actualizar este debate institucional de que tiene que ser integral, tiene que ser sistémico, y por eso el momento de discutirlo es en el contexto del debate constitucional, porque si no, lo que es muy difícil, a pesar de que yo creo que la coyuntura del 2015 permitió hacer una reforma política muy importante en ese momento, porque hubo un gran impulso presidencial para hacerlo, hoy día se requiere profundizar ese debate institucional. Y ahí como que yo tengo un matiz con lo que plantea Isabel, de que como que las condiciones económicas, sociales, materiales, dejan de lado el debate político. Yo creo todo lo contrario. O sea, de hecho, cuando conversamos sobre el diseño constitucional el año 2014-2015, mirando estudios, por ejemplo, la encuesta La POP, que hace Vanderbilt University, gran parte de los chilenos estaban a favor de las reformas políticas e institucionales. La gente valoraba poco sus partidos políticos, valoraba poco sus instituciones, pero sí creía en el cambio, ¿ya? Y eso se demuestra hoy día cuando tú miras cualquier encuesta y le preguntas a la ciudadanía si quiere el cambio constitucional, y la gente sí quiere el cambio. O sea, yo creo que esa es una falacia decir que a la gente lo que le importa solamente es resolver sus condiciones materiales, porque yo creo que la ciudadanía también entiende que requiere una buena política para que la toma de decisiones cambie de cómo está. Yo creo que hay una gran percepción ciudadana de la elitización de la política, y por eso esta diferencia de que la desigualdad es un problema que la desigualdad económica también se transfiere a la política, y por eso están todos los problemas de financiamiento de la política, de crítica de que siempre los que se eligen son los mismos por el acceso al financiamiento, por el acceso a la información, al poder político, y que eso es la discusión que tiene que haber ahora. Entonces, yo creo que el argumento es al revés. Yo creo que si uno mira los estudios de intención de voto, mucha gente quiere participar del proceso constituyente, de las elecciones, y también ve como en el proceso descentralizador, que es algo que no hablamos mucho por el tiempo, que puede ser una alternativa. Entonces, el cambio constitucional, que claro, como decía Isabel, probablemente los titulares son más de derechos sociales, porque hoy día con la crisis sanitaria eso pega más, pero yo creo que el debate constitucional, el más difícil, es el de distribución de poder. Y ese es el punto del debate, y por eso hay tanta diferencia, porque lo que se tiene que discutir en la sociedad chilena es cómo se va a distribuir el poder dentro de la sociedad para permitir que la democracia institucional canalice la pluralidad de ideas, la pluralidad de identidades, y eso nos dé una mayor estabilidad. Nadie dice que esto es... los sistemas políticos no son algo permanente, porque si nosotros solamente miramos como la historia democrática, la democracia solamente se expande a nivel global a partir del año 2000, o sea, llevamos 20 años de expansión democrática, ¿ya? Antes la democracia era una democracia muy restringida, oligárquica, con poca participación de mujeres. O sea, uno podría hacer un debate también sobre eso. Entonces yo creo que estamos en un punto de que tenemos una ventana de oportunidad importante para canalizar las crisis que tenemos a través de los mecanismos democráticos institucionales. Me quedo hasta ahí. Gracias, Pamela. Antes de darle la palabra a Tomás, les quiero recordar a todos que a continuación de este intercambio pueden pedir la palabra, poner sus cámaras y para poder formular sus preguntas directamente. Ya, Tomás. Gracias. Voy a hacer un breve,
y no a la parte de pregunta. Isabel da varias cosas, varias cosas clave. Una que la expuso sobre la coyuntura y la crisis económica y si va a racionalizar, o por decirlo de alguna manera, el proceso o no. Y ahí tengo serias dudas de que el debate en crisis sea más racional. Creo que esa es la pega de los actores políticos y de los liderazgos políticos y académicos también, de ir procesando hacia un debate más racional, por decirlo de alguna manera, en conciliación con empatizar con las demandas de la ciudadanía. ¿Pero qué quiero decir con eso? Que es muy probable que una crisis económica como que profundice las demandas sociales hacia el problema constitucional. Es decir, yo creo que pensar que una coyuntura crítica o económica va a suavizar la demanda sobre asuntos sociales, me parece que no va por ahí, va a ser a mi juicio al revés. Sí, yo lo decía alguna vez en alguna reunión, me acuerdo, que el mejor escenario para la tranquilidad, estaba pensando 5 meses atrás, era que el sistema político hoy día procesara muchas demandas sociales, pero no ha ocurrido. Por lo tanto, no ha ocurrido eso y viene una coyuntura económica compleja. Uno podría objetivamente decir que va a haber muchas posiciones en favor de presionar al sistema político y sobre todo a la constituyente en el aspecto social. Entonces, no tengo tan claro, pero ya un punto clave de analizar, Isabel, de esta coyuntura hacia dónde cómo va a ser el proceso, más racional o menos racional. Sobre el tema institucional, claro, es central el debate más público, y porque tiene que ser así, porque los derechos afectan a las personas en su día a día, está dado desde el punto de vista de los derechos, pero el debate sobre las instituciones, uno, como dice Pamela, sobre distribución del poder, y dos, sobre cuál es el margen que van a tener las instituciones. Porque está claro que la Constitución hoy día le otorga poco margen al legislador progresista y le otorga bastante margen al legislador más conservador de mantener cierta estructura, eso está claro. Tanto así yo lo ejemplificaba en eso, lo ejemplificaba, siempre lo he dicho, en las discusiones sobre salud, los modelos solidarios para muchos son inconstitucionales, eso ha llevado a que incluso yo lo pongo siempre de ejemplo, que la reforma de salud del presidente Lago no se pudo avanzar en el Fondo Solidario porque se anunció que era inconstitucional y que se iba al TC, que en ese momento se iba a perder. Entonces quiero decir que ese pacto del modelo institucional al menos tiene que permitir que el legislador democrático tenga opciones y que no siempre estemos rebotando frente a una misma opción. Dos, la Constitución igual le tiene que fijar al menos un margen mínimo a los jueces. Por eso decía yo que la exigibilidad de derechos tiene que ir vinculada a cierta regla de responsabilidad fiscal, cosa que equilibre distintos puntos constitucionales también, que tienen que ver con el modelo económico, el modelo político y su exigibilidad. Y cierro aquí con lo que decía Pamela sobre fortalecer la democracia. Me parece que cuando tenemos instituciones débiles, lo que tenemos que hacer es optar por fortalecer el sistema democrático. Y eso se hace a través de dos vías, creo yo. Uno, a través de fortalecer las instituciones democráticas, Isabel nombraba a los partidos políticos porque son clave en esta democracia representativa, pero también fortalecer el proceso de participación pública. Y el plebiscito o las elecciones no pueden estar en discusión básicamente por una razón de relegitimar el sistema político. Es decir, si nosotros quitamos los instrumentos por los cuales el sistema mínimamente se legitima, que son los procesos electorales y plebiscitarios, estamos optando por deslegitimarlo. Entonces me parece que todo lo contrario, en coyunturas difíciles como las que estamos, lo que hay que hacer es fortalecer y buscar la manera en que esos procesos se llevan a cabo de la mejor manera posible, pero con un fin que es de mediano y largo plazo, que es que a sabiendas que vamos a fortalecer esa institución. Porque los partidos políticos también es un proceso, y ahí cierro, que es una discusión que da para un webinar completo, es cuál es el rol que tienen hoy día los partidos políticos en una sociedad más horizontal, más empoderada, que ya no son los únicos canalizadores de las demandas ciudadanas, más bien se sitúan en paralelo a la ciudadanía. La filosofía italiana le ha dado 1000 vueltas a fortalecer, pero rebota contra la misma idea del partido político clásico. Me parece que hay que abrir un poco y que el partido al final sea uno más, pero uno actor clave en cuanto a
al poder y a las políticas públicas, pero no necesariamente representar como antiguamente a toda la sociedad. Y me quedo ahí y quedamos a las preguntas, Edu. Bien, gracias. A ver, como dije al principio, primero voy a leer las preguntas que algunos han planteado por el chat y luego vamos a oír las de quienes tengan alguna que quieran hacer. Son 4, así que las voy a leer todas al tiro. Ya creo que una viene dirigida a Tomás, las otras se las leo a los 3. Dice alguien, ¿cómo convergen, si es que convergen, las ideas de nueva normalidad con nueva constitución? ¿Ya? Para cualquiera de los 3. Esa es la primera. Segunda pregunta dice, se han mencionado muchos problemas o crisis de los que padece Chile. Crisis de legitimidad, crisis económica, problemas de poder local, problemas de gobernabilidad territorial, regímenes presidenciales, indultos, etc. A juicio de ustedes, el plebiscito y una eventual asamblea constituyente, ¿cuál de todos estos problemas viene a solucionar y por qué? Pregunto esto para ir precisando o controlando las expectativas que debiésemos abrigar respecto del proceso constituyente. Otra pregunta es esta. Las manifestaciones han puesto los temas y la urgencia. Sin embargo, también provocaron inestabilidad en la vida de las personas y para algunos sensación de urgencia de hacer los cambios, pero para otros cautela. Ahora, con la pandemia, la cautela ha crecido. Algo así como todo hay que hacerlo con calma. ¿Cómo volver a conectar con la ciudadanía desde el mundo político? ¿Cuál es la respuesta que debiera tener para darle importancia al debate constitucional más allá de las posturas de cada cual? ¿Cómo volver a entusiasmar con el debate constitucional? Otras 2 preguntas, se acaba de agregar una quinta, es, ¿se pueden abordar los temas de salud, educación y pensiones sin necesidad de una nueva constitución o de una modificación constitucional? Más que abordar, tratar de solucionar, porque esas son las grandes claves del estallido social. Esta es una pregunta para Tomás, ¿ya? La que acabo de leer. Una última pregunta por ahora es que, también para Tomás, es ¿cómo se explica la incorporación del principio de subsidiariedad en las constituciones de 2 países con robustos estados de bienestar, Alemania e Italia, y su demonización en Chile? No sé quién quiera partir. ¿Hacemos el mismo orden? Ya, pues, Isabel, dale. Perdón, yo antes de la pregunta, yo planteé lo de la crisis, cuál sería el efecto de la crisis económica en el proceso constituyente como una pregunta. Yo quizás, o sea, yo lo aprendía, va a racionalizar el debate y cuando hablo de racionalizar el debate en general, bueno, quizás lo debería haber dicho expresamente, estoy pensando de los actores políticos, quizás porque considero que son más racionales, pero esto quedó grabado, así que, bueno. Pero no lo sé, yo creo que eso va a ser algo que vamos a tener que ver también, lo decía antes, ¿no es cierto? Algunos economistas, uno lee el diario ayer, por ejemplo, ya había uno que trabaja en mi oficina, que es Rodrigo Vergara, trabaja en el CEP, y que decía que esto va a ser una B, y luego circulaba una entrevista de Rubini que decía que esto va a ser peor que la crisis de los 20, entonces los economistas tampoco están muy de acuerdo en lo que se viene. Así que yo creo que es una pregunta, la planteé como una pregunta abierta. Sobre las preguntas, yo creo que sobre la pregunta de la expectativa y el proceso constituyente, que yo creo que es un muy buen tema porque además ha salido mucho, ¿no es cierto? ¿Cuánto le podemos pedir a la Constitución y cuánto no? Que yo creo que es algo bien importante porque veo que está conectado Lucas Sierra, que también trabajamos juntos.
que usa esta expresión de el fetiche constitucional, que hoy día nos gusta todo ponerlo en clave constitucional, y quizás es súper interesante que la pandemia se ha enfrentado con el Código Sanitario. Y el Código Sanitario nos ha permitido mucho más cosas de las que incluso casi no hemos tenido que usar mucho las atribuciones del estado de excepción, y mucho más hemos usado el Código Sanitario, y yo creo que ahí también está esta idea de cuánto, o sea, una cosa es el pacto social y el pacto político que implica la Constitución, pero nunca olvidar la ley. ¿Y cuál es la crisis? Yo creo que va a ser clave, lo decía un poco antes, de la discusión que demos sobre régimen político. Pamela y Tomás tienen este texto, este artículo que a mí también me tocó comentar hace un tiempo, parece que fueron varios años ya, y hay varias propuestas, pero ¿por qué digo eso? Porque es justamente la crisis es más política, ¿no es cierto? Que en momentos de crisis, sea cual sea las que enfrentemos hacia adelante, ¿cómo se canalizan estas crisis? Algunas personas creen que con un sistema parlamentario se pueden canalizar mucho mejor, otros se mantienen como defensores del régimen presidencial, pero yo creo que si hay una discusión importante como para que porque las crisis van a existir, sean políticas, sean sociales, sean por el cambio climático, lo que decía antes, se van a dar. El punto es cómo se canalizan institucionalmente. Y esa es la discusión justamente sobre régimen político y ahí es obviamente lo que hablamos antes, el huevo o la gallina. En esto también se meten los partidos políticos, porque un mejor Congreso, o sea, el Congreso con 3% de aprobación, que está dentro del margen de error de la CEP, es así. Obviamente parece que no son. Y también está todo el tema, Pamela algo lo mencionó, yo también, de ¿no es cierto? Está la relación Congreso-Presidente, pero también es cómo qué pasa con las instituciones a nivel regional, que es una discusión que está en Chile, pero que está en todo el mundo, ¿no es cierto? En países federales hemos visto el rol de los gobernadores, y yo creo que esa también es la relación institucional con el territorio, se va a volver cada vez más fuerte. ¿Cómo conectar la ciudadanía y cómo entusiasmar? Yo creo que ahí hay un gran tema que es especialmente un desafío para el Congreso y para los parlamentarios. Porque los alcaldes están entusiasmando los matinales, están entusiasmando, tomando atribuciones que no tienen, reconociéndolo en el diario, abiertamente, o sea, es cosa leer el diario del domingo, y están entusiasmando también porque están en el año electoral, aunque se movió la elección, ya les queda un año. Y yo creo que ahí ese desafío de cómo entusiasmar o cómo conectar con la ciudadanía es para un Congreso que por el sistema electoral está más fragmentado, pero que también las discusiones se ven difíciles de leer. O sea, quiero volver antes sobre lo que yo decía, estamos en un momento de incertidumbre. Hoy día, pensemos, en incertidumbre que tiene que ver con la pandemia, con no sé si voy a tener pega a fin de mes, no sé qué hacer con las deudas que tengo, y no sé si mis niños pueden ir al colegio y cuándo pueden ir al colegio. O sea, la incertidumbre doméstica, y yo creo que ver a los parlamentarios en discusiones que son muy difíciles de leer no ayuda. Yo creo que ahí está el riesgo que los parlamentarios empiecen a alcaldizarizar, no sé cómo decirlo, pero que tomen como un rol que no lo es, y yo creo que ahí el Congreso es, sobre todo, ¿por qué? Porque el nuevo órgano constituyente, sea cual sea el tipo de convención que se elija, va a tener una competencia directa. Y yo creo que ahí está el desafío muy importante para nuestra democracia. Se habla acá de cómo hacer más participativa la democracia y cómo mejorarla, y yo creo que gran parte de cómo mejorar la democracia tiene que ver con la discusión, con la discusión con el Congreso. Y me quedó una última pregunta que es sobre la nueva normalidad. Yo creo que el discurso de nueva normalidad o retorno seguro, no sé cómo se llama ahora, es justamente lo que yo decía antes. O sea, la única razón por la cual uno podría pensar en mover la fecha del plebiscito tiene que ser por razón sanitaria. Si el llamado es volver a trabajar de alguna u otra manera, entonces también deberíamos volver a votar. Ahora eso nuevamente va a depender de qué pase con el virus maldito. Gracias. Gracias.
Bueno, voy yo ahora con... Vale. Bueno, voy a partir en orden, cómo se relaciona esta idea de la nueva normalidad con la nueva constitución. Bueno, no sé, me parece que la tesis que se planteó de nueva normalidad fue como una tesis fallida, que duró una semana y después hubo que tomar otras medidas, porque es difícil hablar de una nueva normalidad. Yo creo que es importante, como lo hemos hecho en este conversatorio, de asumir que estamos en una crisis sanitaria y que también venimos de una crisis social, porque también como normalizar estas situaciones, siento que a veces es muy violento para grandes grupos de ciudadanos que la están pasando súper mal. Entonces, la nueva constitución, más bien lo veo como un espacio, un camino de abrir un debate entre distintos actores políticos y sociales en la reconstrucción de este pacto social. Y ahí voy a pasar a la segunda pregunta, que es con respecto a las expectativas, que yo creo que es una pregunta que es muy pertinente, me alegro mucho que se haya puesto, pero aquí yo creo que hay que como acotar las expectativas y los fantasmas, ¿ya? ¿Por qué? Porque creo que la nueva constitución no es una bala de plata que soluciona todos los problemas, pero tampoco es el peor de los males que va a generar toda la inestabilidad, que es lo que se ha estado planteando, ¿ya? Entonces, acá expectativas y fantasmas, creo que hay que situarlos bien, porque finalmente, como hablábamos, una nueva constitución es hablar de nuestro pacto social, hablar de los temas de los derechos sociales, del régimen político, de los temas que hemos estado mencionando, el Tribunal Constitucional, de la autonomía, etcétera. Pero también, y esto lo hemos conversado varios de los que estamos en este espacio hoy, la nueva constitución no significa borrón y cuenta nueva. Eso lo conversamos mucho cuando en la mesa técnica hablamos de la hoja en blanco, ¿ya? Fue una larga conversación entre personas que pensamos muy distinto, pero creo que sí hay un consenso, de los pocos consensos probablemente que tenemos, es que la nueva constitución significa un proceso donde todos los temas están abiertos, pero probablemente muchos temas de la tradición constitucional chilena van a estar en la nueva constitución, ¿ya? Probablemente, a lo mejor, no sé, artículos van a ser iguales en la nueva constitución a como están ahora, pero eso no nos puede limitar el debate, porque ahí voy como a otra pregunta que decían, es como, ¿se puede cambiar la salud, la educación, la protección social con la actual constitución? Y claramente no, porque los que dicen que a veces, o sea, que sí sería posible dentro de la actual constitución hacer una profunda reforma legal, eso no es cierto, porque eso se ha intentado. Si cualquiera de nosotros va y hace una investigación de las iniciativas, de los proyectos de ley que se han hecho para hacer cambios sustantivos, o han chocado con el Tribunal Constitucional, o no se han logrado las mayorías políticas. Entonces, no es posible, creo yo. Y por eso creo que sí es necesario darnos este ejercicio democrático de hacer un debate constitucional con los ritmos, con las formas que convengamos, pero creo que es importante hacerlo con estas salvedades que mencionaba. Así que, nada, yo creo que el proceso constituyente va a ser, por la misma tradición política de Chile, por la misma necesidad de resolver la crisis que tenemos, va a ser un espacio que nos va a permitir poner distintos puntos sobre la mesa y buscar un camino que nos ayude a resolver la crisis en que estamos. Yo lo veo desde esa perspectiva. Eso. Gracias. ¿Tomás? Gracias. ¿Tomás? Sí, ¿Tomás? ¿se escucha? Espera, te interrumpo. Lo que pasa es que, a ver, bueno, falta de práctica, pero omití nombrar a quienes fueron las personas que nos hicieron estas preguntas. Y dos, también recordarles a todos que me envíen por el chat quienes quieran tomar la palabra para hacer directamente una pregunta en on. Pero las preguntas que ustedes han estado contestando son, bueno, una anónima, ¿ya? Y la otra es de Manuel Pérez, Carolina Gómez, Leonía Irarrázaval, Aéreo Miseroni, ¿ya? Ahí están las 5 preguntas.
Súper. Ahora sí te... Gracias. Sí, voy a ir brevemente. Sobre nueva normalidad y nueva constitución, dos dimensiones. Una, lo que decía Pamela en cuanto a que no normalicemos situaciones complejas y difíciles. Me parece que eso hay una dimensión ética y que hay que tener mucho cuidado con las señales que se dan a la gente, sobre todo a la gente más sencilla y que lo está pasando mal. Pero también me parece que hay otra forma de entenderlo, que tenemos que nada va a ser muy parecido a lo que estaba ocurriendo antes. Entonces, en ese sentido hay algo nuevo y vamos a tener que tomar decisiones de Estado. Lo comentábamos el otro día con Pamela, que pareciera ser que la cooperación internacional no fue lo que uno esperaba de la globalización y por lo tanto pareciera que se fortalecieron los estados nacionales. Esa idea de Estado-Nación hacia adentro, la pandemia nos mostró que todavía estaba vigente y por lo tanto hay que adecuar nuestro Estado, por decirlo así, a esta nueva coyuntura que al mismo tiempo es mundial. Esa nueva normalidad me parece que hay que tomar nuevas decisiones para nuevos escenarios. Sobre la expectativa está claro que una constitución no va a solucionar ningún problema en el corto plazo, porque las reglas del juego son para mediano y largo plazo, así funcionan las constituciones. O sea, el proceso de cambio constitucional que dure 2 años, y a partir de ahí que se empiece a generar una nueva forma de liberación política a partir de las reglas constitucionales nuevas, lo clave está hacia dónde queremos ir en los próximos 30 o 50 años como país. Ahí está la clave del proceso de cambio constitucional. Yo lo decía, lo trataba de reflejar en la idea de los modelos de Estado. En el fondo, si vamos a caminar hacia procesos políticos en los cuales una parte del sector político siempre tenga que estar luchando contra la Constitución para buscar la forma en que su política pública sea constitucional, o un modelo que va a permitir la pluralidad política en cuanto a las decisiones deliberativas democráticas, y si esa lógica va a ser meramente individualista, subsidiaria, o va a incorporar lógicas de redistributiva y solidaria. Esa es una discusión esa es la razón por la cual se discuten las constituciones. Sobre volver a entusiasmar sobre el tema constitucional, me parece que este es un debate que lleva 40 años, que ha pasado por distintos periodos. Lo decía Pamela, lo dejó en un momento, la adhesión a la nueva constitución, no sé, lleva entre 70 y 80% en todas las encuestas hace unos 7 años atrás. Me parece que es un tema, sí, ahí hay un matiz que, curiosamente, para los que buscamos puntos de acuerdo para una constitución, ojalá pactada, transversal políticamente, entre más polarizadas son las discusiones públicas, más entusiasmo generamos. Cuando nosotros seguíamos el proceso constituyente con la presidenta Bachelet, las redes sociales, cuando a la más en contra estaba el proceso, más gente se inscribía. Entonces nosotros así celebrábamos cada cuña de él en contra del proceso, porque subía el pic de inscritos en el proceso participativo. O sea, eso es un hecho de la realidad. Quiero decir que yo estoy a favor de que la constitución sea, ojalá, en un cambio tranquilo, a la italiana, por decirlo así. Pero entiendo que el debate público se gira por otra parte y entre más polarizado esté, más entusiasmo va a haber. Por lo tanto, los actores políticos académicos estamos convocados a poner, como decía Isabel, y en eso coincido con ella, cierta racionalidad en el debate. Ese es nuestro rol. El activista tiene un rol particular, quiere que un tema, una cuestión esté en la Constitución y va a hacer todo lo posible para que eso esté, ya sea cualquier tema. O sea, él tiene un rol de entusiasmar a la ciudadanía en ese sentido. 3, creo que el sistema político sí entusiasmaría si da señales de desprenderse del proceso propiamente tal. Me parece que este es un proceso que tiene que... lo planteo lo siguiente. La convención mixta, yo considero 100% legítima, pero no me parece la primera opción, da cuenta como de una especie de continuidad en la forma de tomar decisiones. Entonces me parece que el sistema político tiene que hacer ciertas renuncias de poder para relegitimarse. Esa es la tesis de fondo. Sobre si se pueden cambiar las cosas con la actual constitución, bueno, ojalá hubiese sido así.
si eso está claro. Las constituciones son su texto, también lo que se interpreta de ella. Hasta el momento se ha interpretado que hay formas de ver la sociedad que no tienen cabida en ella, lo explicaba, yo he sido asesor constitucional de 6 o 7 ministros de Estado, entonces me tocó ver salud, que no era posible avanzar en un modelo distinto. Muchas veces se me preguntó sobre un fondo de pensiones solidario, le decía imposible porque las cuentas son individuales y así lo declaró el Tribunal Constitucional. Lo señalaba en materia de educación como el Tribunal Constitucional solo por un empate coyuntural se logró aprobar ciertos proyectos porque el voto dirimente estaba hacia un lado, pero básicamente hay 2 visiones sobre la Constitución y 2 visiones sobre la educación. Entonces, lo claro está en que, o sea, a mi juicio, no es que esté claro para todos, en que la Constitución permite un modelo de forma de política pública, y el otro está altamente vetado, a menos que renuncie a todo aquello que tenga que ver con la idea de solidaridad o criterios más redistributivos. Sobre la subsidiariedad alemana, italiana, chuta, Alemania e Italia Alemania es un Estado social y democrático que fijó por jurisprudencia constitucional el derecho al mínimo existencial, o sea, es el Estado social más fuerte de Europa, tiene por lejos una antítesis al Estado subsidiario chileno, a menos que se refiera a la subsidiariedad como reglas de competencia pero eso no creo que se refiera. Y Italia se definió en su constitución como una república de trabajadores. Entonces, esos son los estados potencia del mundo, que son estados sociales fuertes, en que la idea subsidiaria nuestra, que el Estado no debe intervenir a menos que el privado no quiera, no existe. Un ejemplo, cuando la libertad de enseñanza alemana en su constitución la pueden ver, a diferencia de nuestra libertad de enseñanza, en la constitución alemana dice que la libertad de enseñanza existirá en los colegios privados siempre y cuando se rijan por los criterios del eje rector que es la educación pública. El modelo nuestro fue construido al revés. La educación pública es residual porque el modelo estaba dado hacia la educación privada propiamente tal, de salud igual. Entonces, no recomiendo el libro de Sebastián Salazar que me está hablando ahí en el chat sobre los derechos sociales, así que léanlo. Sobre la jurisprudencia del tribunal que da cuenta de la polaridad o de las distintas visiones constitucionales. Eso en general. Gracias. Bueno, veo que no tenemos más preguntas en el chat. Nadie me ha anunciado tampoco el interés por hacer alguna pregunta. No sé si ya mismo alguien quiera, digamos, hacer alguna, o si alguno de nuestros panelistas o nuestras 2 panelistas invitadas especialmente quieran redondear alguna idea. De lo contrario, estaríamos cerrando nuestra conversación. Yo solo quiero decir que no lo pasamos tan mal con la Pamela en la mesa técnica. Que la pobre dijo todos los desacuerdos que tuvimos, pero también tuvimos muchos acuerdos. No, fue un gran trabajo. O sea, esa reforma es clave, un reconocimiento a las 2 y a quienes participaron, porque es difícil lograr caminos institucionales, que es lo que se logró ahí, que es como una excepción. La Constitución establece reglas, instituciones, pero caminos institucionales es muy bueno. Y por unanimidad. Sí, No, eso quería decir, que obviamente teníamos diferencias y todo, pero fue un trabajo de mucha colaboración y eso no solamente es muy gratificante porque el resultado fue efectivo, tenemos reforma constitucional, sino que creo que también muestra la capacidad que tenemos de ponernos de acuerdo cuando eso se necesita. Y por eso yo soy tan optimista con el debate constitucional, porque siento que a pesar de todas las diferencias, tenemos una tradición y una voluntad de poner por delante la comunidad y la solución de los problemas que enfrentamos. Así que sí, fue tremenda experiencia y creo que también en términos humanos fue un trabajo en un contexto muy, muy complejo, fue de mucha colaboración y eso siempre hay que decirlo. Sí, yo solo voy a decir una cosa final, que como mi análisis de la coyuntura es que va a haber una tensión muy fuerte entre aquellos que no quieren que nada cambie
y que prefieren darle una oportunidad una vez más a lo que tenemos, y eso va a ser una gran tensión que se refleja en la idea del rechazo, que ha sacado distintos argumentos, que la prueba era violencia, que todo se podía hacer con esta constitución, y ahora que aplazar, que básicamente es como no realizar nada. Me parece que sería un grave error insistir. Bueno, es legítimo, pero creo que va a estar muy tenso eso en los próximos meses. Bueno, ya cerrando, solamente darle las gracias a todos quienes se conectaron y se mantuvieron, obviamente también a quienes agradecer las preguntas, y muy particularmente a Pamela e Isabel por su participación, sus interesantes comentarios, también a Tomás, ¿no es cierto? Y solo decir que, bueno, nuestra idea es próximamente poder volver a invitarlos a una nueva conversación sobre temas de regulación e interés público, así que próximamente van a recibir otra solicitud o invitación para continuar conversando. Muchas gracias a todos. Pamela, Isabel, muchas gracias a ustedes dos también. Gracias por la invitación. Gracias Isabel, gracias Pamela, gracias a todos. Gracias. Espero que haya sido de interés. Gracias. Chao, chao. Chao, chao, muchas gracias. Chao. Chao, Eduardo, gracias por la invitación. Adiós. Chao, Juan Pablo. Nos quedamos, Edu. O sea, fue Edu. Gracias por la invitación. Yo quería hablar algo de pueblos indígenas, pero al final ya se me pasó el tiempo. Pero gracias. Gracias, Ya, Linda, por estar. gracias. Va a salir una encuesta el jueves de tema de pueblo indígena del CIR. Ah, qué buena. La lanzan el jueves.